Saludos, hola a todos en la Ciudad de México. Que Dios les bendiga. Estamos muy emocionados. A todos en Colorado Springs. Hola a todos en Lone Tree. Dios les bendiga. Estoy muy emocionado de que seamos una familia del Señor juntos. Nos estamos multiplicando agresivamente y eso es asombroso. Muy bueno y un gozo estar en la casa de Dios. David dijo, me alegré mucho cuando me dijeron, subamos a la casa del Señor. Hay canto, hay música, hay victoria en la casa del Señor. Para mi iglesia hay victoria porque Él está en la casa. Él está hoy en la casa. Amén. Saltemos a la palabra del Señor. ¿Alguien está entusiasmado por la palabra de Dios esta mañana? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya veo que sí. De acuerdo, uno de mis libros favoritos de la Biblia es el libro de los Hechos. ¿Hay alguien a quien le guste el libro de los Hechos aquí? Me encanta el libro de los Hechos. Cuando echas un vistazo a la iglesia primitiva, ves a un grupo de personas, los primeros discípulos, llevaron a Jesús a su pagano, violento y depravado mundo grecorromano. Y esta era gente muy ordinaria, ¿verdad? Incluso se les consideraba como algo de lo más bajo de su sociedad para aquella época. Recaudadores de impuestos, pescadores, era gente muy ordinaria, pero eran poderosos en Dios, estaban llenos del Espíritu Santo y portaban a Jesús. Y lo que portaban puso al mundo pagano de cabeza. Cuando leo la historia de la iglesia primitiva, a veces siento un dolor que empiezo a experimentar y me veo obligado a mirar dentro de mí y empiezo a preguntarme, ¿dónde están estos hombres? ¿Dónde están estas mujeres que pusieron al mundo de cabeza? Y existe esta hambre, iglesia, que ha estado creciendo en mí por las cosas más grandes de Dios para esta temporada. Y he estado en el punto de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué necesita ser transformado en mí? ¿Sabes dónde comienza el avivamiento, iglesia? Aquí mismo, en nuestros corazones, en los lugares sagrados de nuestros corazones, en nuestras mentes. Creo que Dios quiere venir y transformar y cambiar. Y mientras he estado orando, tengo la sensación de que estamos en el umbral de cosas mayores. Que estamos en el umbral de un despertar y que se ha agitado fe en mí para responder a la invitación de Dios de conocerle y hacer grandes hazañas por Él. En el libro de Daniel se dice que los que conocen a su Dios harán hazañas por Él. Y cuando miro a la iglesia occidental moderna de hoy, reconozco que algo tiene que cambiar y me enfrento a la pregunta, ¿qué estamos portando? ¿Qué estamos portando, cargando? ¿Por qué estamos reunidos? ¿Qué estamos haciendo? Y estamos llevando a Cristo de manera que esté cambiando a la sociedad y a la cultura, o la cultura y la sociedad nos están cambiando y transformando a nosotros. ¿Sabes? Es el deseo de Dios, es el corazón de Dios visitar a su pueblo, hacer surgir su reino, ver la obra de la cruz en la sangre, consumir toda la tierra. Y es el privilegio de un cristiano, de un hijo y de una hija del Señor, el participar en este santo llamado a trabajar en la viña del Padre y ser portador de Jesús. Sin embargo, yo creo que el Señor pide y necesita un determinado tipo de persona, un tipo de portador de su presencia. No cualquiera, no lo que sea, puede ser portador de la presencia del Señor. No cualquiera, no lo que sea puede. Y hoy quiero hablar de las características de aquel a quien Jesús llama para que le lleve. Esto nos lleva a nuestro pasaje de hoy. Cuando miras en los evangelios, en Mateo y en Lucas, encuentras esta petición realmente única que Jesús hace justo antes de entrar a la ciudad de Jerusalén, 6 días antes de la crucifixión. Pide a 2 de sus discípulos que vayan adelante de él a la ciudad llamada Betfagé, y su tarea consiste en ir a buscar un asno, un pollino, y su tarea consiste en llevárselo a Jesús para que pueda entrar en la ciudad montado en él.
El relato se encuentra en Mateo capítulo 21. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranla conmigo en este momento. Ábranla a ese capítulo, Mateo capítulo 21, verso 1, y dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo estaba citando Zacarías capítulo 9, versículo número 9, esa última porción, y era el cumplimiento de una promesa profética relativa a la venida del Mesías. Era una de las muchas promesas proféticas a lo largo del Antiguo Testamento que debían indicar a Israel la misión, los actos, el carácter, el propósito de Jesús, para que conocieran el día de su visitación. Iglesia, es importante conocer el día de tu visitación, es importante saber cuando estás en el umbral de algo, es importante saber cuando Jesús está a punto de hacer algo, es importante saber cuando Él está agitando las aguas, es importante, ¿por qué? Para no perderse el día de nuestra visitación, y número 2, para que respondan a Él y le amen y le sigan con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Y para no perdérselo. Y así, cuando eches un vistazo a este pasaje en capítulo 21 de Mateo, se sitúa en los márgenes exteriores, para darte un poco de contexto, en los márgenes exteriores de uno de los momentos más épicos en la Biblia. Son los días que preceden a la cruz. Es una cadena de acontecimientos que no solo remodelarían la historia, sino el tejido mismo de la eternidad. Estaba a punto de producirse la introducción del nuevo pacto. Es un momento significativo, es espiritualmente catalizador, es proféticamente impregnado, y mientras Jesús está en el umbral de la ciudad, si puedes imaginar por un momento la naturaleza épica de lo que estaba ocurriendo en aquel momento y en aquel lugar. Jesús está en el umbral de aquella ciudad en la que entrará en Jerusalén. No voy a leer toda la historia, pero cuando entra le tienden palmas y lo declaran rey y dicen: Hosana, bendito sea el Hijo de David, y solo un poco después es traicionado. Le crucifican como sacrificio expiatorio por los pecados, y 3 días después de su crucifixión resucita de entre los muertos. Es un momento épico, pero antes de que se produzcan todos esos acontecimientos, nos encontramos en Mateo 21 en los bordes de un despertar espiritual y del comienzo de algo nuevo que Dios está a punto de hacer. Lo que quiero decir aquí es lo siguiente: es que el Señor irá en busca de un asno en el umbral de un movimiento de Dios. Buscará un burro en el umbral de un despertar de temporadas proféticamente impregnadas, espiritualmente catalíticas, que preceden al movimiento de Dios en el avivamiento. Dios buscará un burro en el cual cabalgar. Así que es importante reconocer el momento y reconocer lo que está haciendo para que podamos recibir y formar parte de la visitación y de lo que Él está a punto de hacer sobre la tierra. Así que quiero dedicar unos pocos momentos del resto de mi tiempo de hoy a darles unos cuantos pensamientos y características con respecto a los burros y lo que significa y se requiere para ser portador de Jesús. Quería titular mi sermón: algunos pensamientos sobre los burros. Se lo enseñé a mi mujer Debbie, le dije: aquí está el sermón. Ella dijo: algunas reflexiones sobre los burros, ¿sobre eso vas a predicar? Le dije: se me ocurrían títulos peores, pero cualquiera que sea el título que te acomode, este es el que vamos a utilizar esta mañana. Número 1, primera característica de un burro: hay un propósito divino en la espera y en estar atado, iglesia.
En Mateo 21, versículo número 2, Jesús dice esto: hallaréis una asna atada. Esa burra estaba atada, estaba esperando. Y quiero decirte que cuando eres un hijo de Dios y estás esperando y estás atado y parece que no vas a ninguna parte, te sientes atado. El lugar de la espera para un hijo de Dios es un lugar de propósito divino. Es un lugar divino cuando Dios te tiene en una postura de espera. Es un lugar divino cuando te sientes como Dios. ¿Qué estás haciendo? Esa temporada de espera son algunos de los momentos más importantes para la formación de carácter, la construcción de la fe, la creación de intimidad con Dios, la purificación, el refinamiento de Dios en los que puedes estar. Es un lugar de muerte a la carne, es un lugar de dependencia de Dios y es un lugar de vida para el hombre espiritual. No podemos, iglesia, cumplir la misión de Dios sin la temporada de la espera. Encontrarás un burro atado. Y es desde ese lugar de espera, desde donde Dios elegirá a los burros en los que quiere cabalgar. Mientras nos preparamos para lo que Dios quiere hacer, ¿dónde nos encontrará? Encontrará siervos burros que estén atados en espera. Es desde el lugar de la espera y de estar atado a un desierto de donde Dios sacó a Moisés y se encontró con él. Y tuvo necesidad de él y le llamó para que fuera portador de la presencia y de la palabra de Dios y le llevó ante el faraón, el más poderoso, potentado, jefe de estado de la época, que era una figura espiritual del anticristo, y fue a él. Todo lo que necesitas es su presencia. Todo lo que necesitas es su palabra. Independientemente de ante quién vayas, cuando le tienes a él, todo empieza a cambiar. Y Moisés vio la liberación para su pueblo. Pero fue forjado y fue encontrado y fue elegido desde un lugar de espera y de estar atado en el desierto. David fue elegido desde un lugar de espera y de estar atado a las ovejas. Y fue solo en aquel solitario desierto de Judea, en aquella tierra de pastos donde David creció en intimidad con Dios, creció como adorador mientras esperaba ante el Señor, creció en dependencia de Dios mientras estaba en su temporada de espera. Mató al león y al oso cuando estaba esperando. Ese era el lugar de preparación para que matara a Goliat. David estaba atado a aquellas ovejas, mientras que todos los demás estaban afuera haciendo grandes cosas. Lo más importante en aquel momento era ir a unirse al ejército de Saúl y salir. Salir, eso era la gran cosa. Pero David no estaba ahí. Estaba solo y esperaba en Dios y estaba atado a aquellas ovejas, pero fue en ese lugar donde el gran pastor le estaba enseñando el arte del liderazgo bíblico para ser rey. Quizá fue en ese lugar donde escribió las palabras del Salmo 27, espere al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Iglesia, hay un propósito divino en el lugar de la espera. Número 2, los asnos son un reflejo del rey humilde. Y solo los que lleven su imagen de humildad, solo los que lleven su imagen de humildad podrán llevarle hasta el lugar deseado. Mateo capítulo 21, versículo 5 dice, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una asna. Quiero decirte que un asno no es un caballo de guerra. Es una bestia humilde y es importante reconocer que Dios elige cosas humildes y bajas para transportarle, porque eso es lo que Él es. Así es Dios. Elige a personas que lo reflejan para que lo lleven. Charles Spurgeon dijo, la humildad de ánimo y la mansedumbre de carácter son un buen telón de fondo sobre el que el Señor puede depositar su gloria. Me encanta.
La humildad de ánimo y la mansedumbre de carácter son un buen telón de fondo sobre el que el Señor puede desplegar su gloria. Amigos, el orgullo no puede reflejarlo, el orgullo no puede llevarle a cruzar el umbral hacia las cosas más grandes del Señor. El orgullo no tiene cabida en el despertar que Dios está suscitando. Solo la humildad puede servir de espejo de su persona y semejanza. Cuando asumimos, cuando nos rebajamos, empezamos a convertirnos en un espejo que le reflejará adecuadamente. Y lo único que Él quiere que se refleje es su gloria. Y lo único que puede reflejar su gloria es una postura de humildad. La humildad es una soledad de la mente. Pablo afirma en Romanos 12:3, digo pues a cada uno que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La humildad no es desacreditarte o menospreciarte, sino evaluarse correctamente a través de la lente y la postura de la cruz. Es una postura dura que reconoce y ve a los demás a través de los ojos de Jesucristo y se ve a sí mismo a través de la revelación y las palabras que Dios ha pronunciado sobre tu vida. Algunos de nosotros no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo ser, porque no tenemos una revelación de quiénes somos en Dios. No tenemos una revelación de que somos hijos e hijas de Dios vivo. Así que no hay contexto para nuestro comportamiento ni identidad para nuestra persona, porque nunca ha venido tu Creador y te ha hablado las palabras de vida sobre quién eres realmente. Y por eso el mundo y el adversario se aprovechan de ello y manipulan y distorsionan la imagen. Fuiste hecho a imagen de un Dios santo, pero porque no has oído sus palabras sobre ti, porque no has oído su canto de amor sobre ti, no lo sabes. Y por eso vemos a una generación tan hinchada de orgullo. Pero si hubieran oído su voz y sus palabras sobre ti, lo sabrías. Y por eso, cuando te habla y en sus palabras, para ti hay palabras poderosas para ser hijo e hija de Dios, para ser un sacerdote real y santo, esas son palabras poderosas. Y por eso puedes tener confianza y seguir humilde. Por eso puedes ser poderoso en Dios y seguir siendo humilde, porque tienes una comprensión de sus palabras sobre tu vida, de modo que eres capaz de evaluar adecuadamente tu propia posición y ver a los demás como Cristo los ve. La mayor imagen de humildad es Jesús en la cruz. Si quieres una imagen de ello, ahí la tienes. El Creador y el Rey viste un poder y una gloria absoluta. Y por su amor a la humanidad se rebaja, interactúa con el polvo de la tierra. Aquellos a los que había creado le escupen y se burlan de él, y sin embargo los abraza e incluso muere por ellos, y no cualquier muerte, dice la Biblia. Se rebaja y se humilla hasta la muerte en la cruz. Poder absoluto bajo control. Crucificado, humillado por ti y por mí. Primera de Pedro 5:5 dice: revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amigos, nuestros egos y nuestros orgullos intentan sofocar el crecimiento de la humildad en nuestras vidas, y les digo que es una batalla diaria, Mi madre solía decir: el orgullo es como una barba, tienes que afeitártela todos los días. Sé que las barbas están de moda, ahora han vuelto, ¿vale? No estoy diciendo un comentario sobre todos los que veo con barba por ahí, pero tienes que afeitártela cada mañana. Amigo, para que la humildad se cultive en el jardín de nuestra alma, debemos desarreglar agresiva y diariamente el orgullo en los lugares en que lo vemos. Lugares que elevan al yo y al mí al lugar de preeminencia. Lugares en los que
en los que devaluamos a los que nos rodean y no los vemos a través del corazón de Cristo. Por momentos en los que buscamos nuestra gloria y no la suya. Estas son las fosas envenenadas desde las que la mala hierba del orgullo empiezan a crecer y comienzan a apoderarse agresivamente de la infraestructura de nuestras almas. Y si no se trata con ellas, vendrán después y lo consumirán todo. Moisés en el Antiguo Testamento está registrado como uno de los hombres más mansos de las Escrituras. Y en Números 11:29 vemos una representación de esto. En esta historia, Josué corre hacia Moisés y le dice, Eldad y Meldad están profetizando en el campamento, Moisés. Eran dos ancianos de Israel. Josué era el ayudante de Moisés desde su juventud y le dice, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dice, ¿tienes celos por causa mía? ¿Estás celoso por mi causa? Escucha estas palabras de Moisés. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Oh, que todo el pueblo del Señor, Josué, no solo yo. Oh, que todo el pueblo del Señor fueran profetas y sacerdotes y tuvieran su espíritu sobre él. A Josué le preocupaba que estos dos hombres fueran a restar gloria a Moisés, pero Moisés era un portador, era un burro para el Señor. Lo único que le importaba no era su gloria, sino reflejarle. Dijo, oh Josué, tú no lo sabes, pero se acerca un día tipo Joel 2:28. Mira, yo solo porto esto por ahora, pero estoy reflejando a uno que es más grande que yo, porque la Biblia dice que un día vendrá uno que será más grande que Moisés, es más sabio que Salomón, es guerrero más grandioso que David, y ese día llegará, y ese día, su espíritu se derramará sobre toda carne. Mira, Josué, yo solo soy un burro y lo estoy cargando a él. Solo lo estoy cargando a él. Amigos, solo aquellos que llevan su imagen de humildad pueden cargarlo en esta temporada. Número 3, un asno es una bestia de carga y si queremos llevar a Cristo debemos estar dispuestos a contar el costo y asumir la carga del Señor. Mateo capítulo 21, versículo 5, otra vez dice, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hay una carga y un coste emocional, espiritual y físico que acompañan al hecho de llevarlo a diferentes lugares. Y creo que esta es una temporada de iglesia en la que Dios está buscando un pueblo, una persona sobre quienes depositar sus cargas, aquellos que asumirán el peso de su corazón. Y eso tiene un costo. El costo puede ser el ridículo de parte de amigos y vecinos por amor a Cristo. Puede ser que tengas que renunciar a algo de tiempo y espacio y crear un espacio para poder orar e interceder. Puede significar que no tengas lo más bonito de todo porque estás invirtiendo en las cosas del reino. Puede significar la cárcel. ¿Sabes qué? Cuando miras a través del mundo hoy en día hay cientos y cientos y cientos de cristianos que están encarcelados por su fe porque han estado portando a Jesús, han estado llevando la carga del Señor. Sí, ha habido un costo, pero decían, Dios lo hará por ti. Incluso puede significar la muerte. Miles y miles, cuando miras a través del mundo, el siglo XXI ha sido una de las temporadas más sangrientas, siglos sangrientos para la persecución cristiana. Pero déjame decirte que en medio de esa persecución, ¿sabes cuáles son las iglesias que crecen más rápidamente hoy en día? Afganistán, Irán, que están llevando a Jesús a los lugares más oscuros del mundo. Y mientras lo están llevando ahí, lo que están llevando está cambiando la oscuridad en luz. Está cambiando lo roto en plenitud. Y los que no lo conocen, lo están conociendo. Pero tiene un costo, iglesia. Y si vamos a llevarlo, debemos asumir su carga.
Creo que hay algunos en la sala hoy, iglesia, que el Espíritu de Dios tiene necesidad de ti. Tiene necesidad de ti. Te necesita a ti en la Ciudad de México, te necesita a ti en Colorado Springs, te necesita a ti aquí en Lone Tree y te pide que lleves su carga. Y quizá por alguna razón, quizá duelo, quizá decepción, quizá desilusión, has bajado la carga del Señor. ¿Recogerías hoy de nuevo esa carga? ¿Recogerías de nuevo la carga del Señor por tu ciudad? ¿De nuevo? En el capítulo 22 de Ezequiel, la Biblia dice: a Ezequiel busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no la hallé. El Señor buscó a algún hombre, el Señor buscó a alguna mujer que viniera, y aquel muro destruido que estaba allí, Él dijo: vendrá alguien y tomará mi carga por esta nación y por este pueblo en esta hora. Y ahora déjame decirte que hay un poder, hay algo. Tú eres un hijo de Dios. Fuiste llamado a participar en las cosas del reino. Fuiste llamado a venir y formar parte del trabajo de la viña del Padre. Fuiste llamado a venir e interceder. Y la Biblia dice que aunque hubiera un solo hombre o una sola mujer, Dios habría evitado el desastre. Pero ni siquiera hubo uno. Ni siquiera hubo uno. Pero la iglesia, seamos aquellos que recojan de nuevo la carga del Señor. Recogerán su clamor y su carga por sus familias. Recogerán su carga por su comunidad. Recogerás su carga por tu mujer. Mi mujer tiene que hacerlo. Este es el siguiente punto. ¿Asumirás tu carga por tu marido? Eso es lo que ella ha estado haciendo. Déjame decirte, el poder de una esposa que ora, el poder de un marido que ora, cuando asumes esa carga, verás esas cosas que el enemigo quería destruir. Verás cómo esas cosas se transforman. Verás cómo ambos se unen y logran cosas para el reino de Dios. Verás que ambos se convierten en una fortaleza para Dios. Durante este último año hemos visto matrimonios restaurados, y aquello que el enemigo destinaba al mal, Dios lo está convirtiendo en una fortaleza. Y no solo para tu hogar, vas a enviar a tus hijos allá afuera y van a probar las puertas del adversario. Asumirás la carga por tu familia, por tu mujer y por tu marido. Dios, ¿podemos volver a llevar tu carga? Dios, ¿podemos volver a llevar tu carga? Dios, ¿nos darás de nuevo tus lágrimas para que lloremos por lo que tú lloras? Jeremías 1:9 dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Iglesia, porque si no hay carga, no hay lágrimas. Y si no hay lágrimas, no hay victoria. Si no hay carga, no hay lágrimas. Si no hay lágrimas, no hay victoria. Y ese tipo de carga no puede conjurarla el hombre. Ese tipo de carga tiene que ponértela el Señor. Y tenemos que empezar a clamar por su carga, porque no es probable que te la confíe así nada más. Reconoce que lo que hace no es colocarla ligeramente sobre el lomo del asno. No se limita solo a deshacerse de ella. Él está buscando a alguien sobre quien depositar su carga en esta época y en esta hora. Recuerdo que yo tenía poco más de 20, era subteniente, mi primer puesto de servicio, Great Falls, Montana. Y justo cuando llegué allí, no sé lo que fue, pero el Señor me quebrantó por esa ciudad de Great Falls. No tenía ninguna conexión con ella, pero era una carga del Señor. Y recuerdo que tenía una casa que daba a esa ciudad. Y me levantaba por las mañanas y simplemente lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía: Señor, ¿de qué se trata esto?
Él dijo, tengo una carga por este pueblo. Tengo una carga por este lugar. ¿Llorarás por mí? ¿Llorarás mis lágrimas? ¿Llorarás mis gritos? Y empecé a llorar y a clamar al Señor de una carga que ni siquiera era plenamente mía. Pero dije, sí, Señor, lo haré. Mira, la carga del Señor tiene que ser recibida, tiene que ser asumida. Y hay aquellos entre ustedes hoy, iglesia, que Dios está agitando eso. Dios está pidiendo eso. Y yo empecé a hacer eso y recuerdo que hice un ayuno de 21 días. Y al final de los 21 días Dios me habló y dijo, quiero que vayas a este lugar, en este momento, a esta hora. Y quiero que des esta palabra. Y yo dije, Señor, no hay nadie en este lugar, en este momento, a esta hora, en este lugar. Porque ya sabes, todos podemos perdernos a Dios, ¿verdad? Todos somos personas falibles. Dije, tal vez me estoy perdiendo a Dios aquí. Así que de hecho quise llegar unos minutos antes de lo que Dios me había dicho a este lugar en particular. Y efectivamente las luces estaban encendidas, las cosas estaban ahí en un lugar en el que nadie debería haber estado en esa hora o a esa hora. Así que esperé hasta la hora que el Señor había puesto en mi corazón. Y entré en ese lugar y ¿sabes lo que encontré? Encontré a todos, casi todos los pastores de jóvenes de esa ciudad. Todos se habían congregado ahí, estuvieron ayunando y orando durante 3 días y decían, Dios, ¿podrías venir a visitar a nuestra ciudad? Dios, nos darías una carga, Dios, nos darías una palabra. Y de repente aparece este chico indio desaliñado que entra y dice, oh, tengo una palabra del Señor. Y ya sabes, quiero decir que empezó el avivamiento en esa tierra y gloria a Dios, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Él nos habla, Él nos está moviendo. Mira, Él está queriendo venir y asociarse con nosotros. Y ojalá pudiera decírtelo y vivimos algunas cosas poderosas que Dios hizo. Oración en toda la ciudad, increíble movimiento juvenil que tuvo lugar. Pero también quiero decirte que fue una de las temporadas más difíciles de mi vida. Tuvo un coste emocional, físico, mental. Dije, Dios, esto es demasiado. Esto es demasiado. De hecho, fue tal el quebranto, tanto el dolor que me habían causado aquellos lugares que dije, no quiero volver a ver la ciudad de Great Falls nunca más. Y no fue hasta hace poco, iglesia, que el Señor empezó a susurrarme y me dijo, ¿volverías? ¿Recogerías mi carga de nuevo? ¿Irías? Y verás, porque había algo de perdón que tenía que hacer. Había algunas cosas. Y no es fácil cuando vuelves a recoger la carga del Señor. Pero dije, Dios, volveré, lo haré. Me darás fuerzas, me darás gracia, recogeré esa carga de nuevo. ¿Sabes cuál es la segunda ciudad? Solo 2 ciudades por las que el Señor me ha dado realmente una profunda carga en ese sentido. La segunda ciudad fue Colorado Springs. Y ustedes puede que no conozcan toda mi historia, pero son algunas de las temporadas más rotas de mi vida, las que vivieron en la ciudad de Colorado Springs. Y me fui de esa ciudad hace casi una década y dije que nunca volvería a esa ciudad. Y recuerdo que hace unos 2 años mi esposa vino a mí. Y sabes, pude elegir cualquier destino al que quería ir y dije, Virginia parece bonito, Carolina del Sur parece muy bonito. Hay una playa en Alabama que nadie visita. Así es como estoy tratando de decidir. Y el Señor y ella, ¿verdad? Está como, amor, creo que el Señor nos está llamando, pidiéndonos que vayamos a Colorado Springs. Yo dije, no debe estar escuchando bien al Señor, mi querida esposa. Ya sabes cómo es esto, pero para no hacer el cuento largo, el Señor nos trajo de regreso a Colorado Springs. Y yo sé que algunos de ustedes saben los testimonios de lo milagroso que ha sido. Iglesia, esta ha sido para nosotros la temporada más milagrosa de escuchar a Dios que podamos imaginar. Nunca jamás imaginar. Quiero decir, simplemente increíble. Puedo contarte una historia. Recuerdo que cuando estábamos asumiendo el papel de pastor de campus, había un hombre de Dios de la India. Ni siquiera sabía dónde estábamos o qué estábamos haciendo. Nos llamó por teléfono. Nos dijo que veía una ciudad llamada Colorado Springs. Y podía oír a mi mamá en el fondo y dijo, yo no sé si estás allí o vas para allá. Ni siquiera sabía en qué estado estábamos y mucho menos la ciudad. Y dijo, la única razón por la que Dios
les llevó a esos lugares fue para ser parte de un movimiento de Dios en un avivamiento que sacudiría a la ciudad y sacudirá al Estado e influirá en la nación. Iglesia, no se trata de nosotros. Déjame decirte lo que estaba aprendiendo. No se trata de nosotros. Esa es la realidad. La historia no se trata del asno, pero Él está con nosotros. Se trata menos de nosotros de lo que pensamos, pero Él está con nosotros más de lo que podemos imaginar. Y hemos experimentado algunas de las cosas más poderosas del Señor. ¿Por qué? Tú y yo estábamos llevando su carga. Aquellos de ustedes que están en la Ciudad de México, cuando escucho las historias de cómo Dios le revela la mismísima calle en la cual establecer la casa de pan, estoy reconociendo que estamos llevando la carga de Jesús y que no se trata de nosotros, sino que Él está con nosotros más de lo que jamás podamos imaginar, porque nos estamos asociando con el cielo para ver venir su reino y que se haga su voluntad y que su nombre y su cruz y su gloria se establezca sobre la tierra y se acerca un despertar y debemos prepararnos. Estemos preparados. ¿Quién sabe dónde estoy en mis notas del sermón? Muy bien, pasemos al siguiente punto. Probablemente sea la mejor estrategia en este momento. Creo que hoy hay aquí en la iglesia personas a las que Dios les está pidiendo que asuman y lleven la carga del Señor. ¿La recogerías? ¿La recogerías? Número 4. No podemos asumir su carga cuando hay otras prioridades, otros ídolos y cuando hay falsos reyes ocupando el asiento que está reservado solo para Él. En Lucas 19:30, Jesús dijo: encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. No es un asno cualquiera, era un pollino cuyo asiento había sido guardado y consagrado para el rey. Ese es el que Dios elegirá para llevarlo. ¿Está el asiento de nuestro corazón reservado para el rey o se le ha dado a otro? Hay mezcla en nuestra vida en que un día servimos al mundo, en que un día servimos a Baal y al siguiente día servimos al Señor, servimos a Cristo. En Primera de Reyes 18:21, Elías se acercó a todo el pueblo de Israel y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. ¡Qué tragedia! No le respondieron nada. Estaban convencidos, sabían que estaban descarriados, sabían la verdad, estaban siendo confrontados por el Espíritu del Señor, lo sabían, pero no le respondieron ni una palabra. Iglesia, la verdad es que nadie es justo. La Biblia dice en Romanos: no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos estamos necesitados de su misericordia, de su gracia, de arrepentimiento, de santificación, de refinamiento, de permitir diariamente que el Espíritu Santo nos mueva desde fuera de nosotros, nos dé forma, nos desarraigue y elige las cosas que no son como su persona o su semejanza. Se nos exige diariamente que cojamos el instrumento de la cruz y lo pongamos en esos lugares rebeldes. Todos los tenemos en nosotros. La tragedia se convierte en esto, que ante la verdad y la convicción del Espíritu Santo no pronunciemos ninguna palabra de arrepentimiento, sino que sigamos viviendo vidas vacilando entre dos opiniones, colocando en el trono de nuestro corazón a quien o a lo que nos satisfaga por el momento. Esto no puede durar entre el pueblo del Señor. Esto no puede ser entre el pueblo de la casa de Dios que Él está pastoreando hacia el lugar del primer amor. El pueblo al que ha marcado para que le lleve a la ciudad, de aquellos de nosotros, tú y yo, que estamos llamados a poner el mundo de cabeza. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión. Esa es la visión de la iglesia. Ver una revolución que vuelva a sus raíces.
Ser personas que conozcan a su Dios y hagan grandes hazañas por Él. Y esta es mi oración sobre esta casa, que cuando el Espíritu de Dios nos confronte, iglesia, y a la mezcla que habita en todos nuestros corazones, respondamos como respondió David en el Salmo 51, cuando fue confrontado con su pecado. Clama al Señor y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Oh Señor, incluso ahora solo quiero hacer una pausa y decir: oh Dios, crearías en nosotros un corazón limpio, oh Dios. Crearías en nosotros un corazón firme, Señor. Renovarías en nosotros un espíritu recto, Señor. No nos apartes de tu presencia, Señor. No nos quites el Espíritu Santo. Nos restaurarías, Dios. Restaurarías nuestros corazones. Incluso hoy, en esta hora, en este momento, en este lugar, Señor, tomarías el corazón de piedra y lo convertirías de nuevo en un corazón de carne. ¿Qué es, iglesia, aquello que se sienta sobre nuestros corazones? Es un deseo de la carne, es significado, es seguridad, es comodidad, es impacto, es el ministerio. Incluso pueden ser cosas buenas, pero no son Él. No son cosas de Dios. Y cuando el asiento de nuestro corazón es dado y reservado a un rey menor en el mejor de los casos, o a una entidad demoníaca en el peor de los casos, sin importar cómo sea, es un inhibidor para cumplir el llamado del discipulado al que nos ha llamado y ser portadores de Jesús. Iglesia, respondamos hoy al susurro de convicción del Espíritu Santo y clama como clamó David y reserva la sede de nuestros corazones solo para Él, para que seamos portadores de Él. Por último, iglesia, ese asno fue apartado. Era un asno apartado. Estaba reservado por el cielo para el uso y los planes y propósitos del Hacedor. Y esta es una época en la que Dios está apartando siervos y vasijas. Apunta mis palabras. Está apartando siervos y vasijas durante este tiempo. En 2 de Timoteo 2:20 dice: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, santo y útil al dueño de la casa, listo para toda buena obra. En Deuteronomio 18, 1-2 dice esto, describe el sacerdocio levítico y cómo fue apartado para el Señor. Mira, los sacerdotes levitas dice que no tendrán herencia entre sus compatriotas. El Señor es su herencia, como les prometió. David capta tan bellamente este corazón de este llamado levítico en el Salmo 16, verso número 5. Dice: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. Dice: Señor, solo tú eres mi porción. Dios, solo tú eres mi premio. Señor, conocerte y ser apartado para ti, en eso consiste mi deleite. Porque conocía el secreto, que cuando eres apartado para Él, Él vendrá para estar contigo. La gente se pregunta por qué este es un lugar tan glorioso. Este lugar de intimidad y de ser apartados en santidad ante el Señor, porque le conoces. Él comienza a encontrarse contigo, empieza a hablarte. ¿Te imaginas hablar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Iglesia, profetas y sacerdotes del Señor, les digo, esta es una hora y un día en que Él está deseando que seas apartado y va a entrar en sus salas, los va a despertar por la noche, va a encontrarse con ustedes y va a tener una relación con ustedes. Estamos en esos días, en esos momentos. Dios nos está llamando a eso.
Está levantando un sacerdocio real y santo, que en esta hora estará enamorado de Él, le servirá, será apartado para Él, asumirá sus cargas, esperarán en Él, tendrán un asiento reservado para Él y lo llevará a los lugares rotos de nuestros hogares, de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, de nuestra nación, y verá un despertar y una transformación que aún no se ha visto. Iglesia, no puede seguir así por más tiempo. El cuerpo de Cristo tiene que levantarse. Y creo que estamos llamados a esta labor. Y tal vez estés aquí hoy y digas, Moses, me lo he perdido, la verdad me lo perdí. Fui llamado a ser apartado para el Señor, pero mis vestiduras están ahora manchadas y mi vasija está deshonrada. Amigos, si ese eres tú, el Señor me envió con un mensaje para ti. Para ti. En Zacarías capítulo 3 dice esto: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel de Jehová. Josué, el sumo sacerdote en este contexto, después del cautiverio de Babilonia, era el sacerdote que fue ordenado por Dios para venir después del cautiverio y ser parte de la reconstrucción y ser parte de la restauración del templo. Y está de pie ante el Señor, y Satanás, de pie a su derecha, le acusaba. Satanás le acusaba. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ahora Josué estaba ante el ángel vestido con ropas inmundas. Era cierto. Las acusaciones que Satanás lanzaba contra Josué eran cierto. Sus vestiduras estaban muy sucias. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos de aquí, que aquí están, te daré lugar. Iglesia, quiero decirte hoy, hay una restauración de un sacerdocio santo que está llegando a esta hora. Y si ese eres tú hoy, el Señor está hablando sobre ti, de que tú serás una rama arrancada del fuego. Su deseo es reconstruir el vaso y lavarlo con su preciosa sangre. Que se quiten las vestiduras viejas y se pongan vestiduras nuevas, porque está restaurando de nuevo su sacerdocio, para que caminen en la santidad, la integridad y el apartamiento para los que fueron llamados, para que tuvieran el privilegio, el impresionante privilegio de caminar ante Él en sus atrios y en su casa. Hay una preparación para que la gloria de Dios vuelva a la casa de Dios. En Ezequiel 10, un caso trágico de la Biblia. La Biblia dice que la gloria de Dios dejó el templo. La gloria de Dios no estará en un lugar donde es ridiculizado, sus principios son derribados, Cristo es deshonrado y la gloria de Dios se fue. Pero quiero contarte la misericordia de Dios. En Ezequiel 43, Él dice que mi gloria volverá. Iglesia, ahora mismo tengo una sensación. Puede que la gloria se haya ido de ciertas maneras y en ciertas formas, pero creo que la gloria de Dios retornará lo que estaba desconectado entre la iglesia primitiva y la iglesia actual. Hay una gloria que volverá de nuevo y que lo conoceremos y caminaremos con Él. En Ezequiel 43:5 dice:
y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior. Y he aquí, la gloria del Señor llenó el templo una vez más. Ver llegar el avivamiento y el retorno de su gloria está en el núcleo de esta iglesia. Incluso este concepto de campus por todo el mundo, creo que es una visión inspirada por Dios, iglesia. Dios habló al equipo de liderazgo pastoral y a Shane y a otros, y a este cuerpo, y dijo que si ustedes ponen jarras vacías, vasijas por la fe, en forma de campus, su promesa era y es que Él las llenará. Gente, si estuvieran habitados por un pueblo de primer amor, un pueblo portador de Jesús, un pueblo burro que crearía el espacio en nuestras vidas, en nuestra alabanza, en nuestro tiempo, en nuestros servicios, para que estemos suficientemente vacíos, para que Él pueda venir y llenarlo. Me pregunto, si fuéramos a entrar, ¿qué clase de templos son ustedes, iglesia? ¿Son un templo tipo capítulo 10 de Ezequiel? De la que Dios dice, no puedo entrar ahí, iglesia, solo por su sangre puede entrar. Pero hay una recepción de ella, hay una caminar en ella, hay una santificación de la misma, hay un apartamiento. O eres un templo tipo Ezequiel 43, donde el Señor quiere venir y su gloria va a venir y llenar el templo de nuevo. Esa es mi oración para nosotros. Voy a terminar con esto. Esta oración por nosotros. Salmos 24:7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Iglesia, en esta hora, en este tiempo, en este lugar, en nuestra generación, creo que el Rey de la Gloria quiere entrar. Ha habido algunas puertas antiguas que se han cerrado. Ha habido algunas barreras por las que no hemos podido entrar. Pero por esto hemos sido creados tú y yo, para conocerle, para hacer proezas por Él, para participar en la viña del Padre. Tal es el tiempo de que se levanten los hijos y las hijas de Dios para tomarle y portarle. En esto es la invitación del Señor para ti. Esta es la invitación. A ser aquellos que le lleven, como lo hizo aquel burro, a la ciudad antigua. Y que se abran esas puertas en el poderoso nombre de Jesús. Que descienda tu gloria, oh Dios. Que venga y se establezca tu reino y se haga tu voluntad en medio de nosotros. Y el pueblo del Señor dijo, amén. En este momento solo quiero invitar a Lía y Elisama a cerrar los servicios como el Espíritu del Señor los guíe. Que Dios les bendiga.